Autónoma de México y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursó diplomado de evaluación de programas en la Universidad de California en San Francisco y fue Fellow Internacional del Programa Mundial de Liderazgo en Población de la Universidad de Washington. Ha enfocado su trabajo en la planeación educativa y en el estudio del género y la sexualidad, especialmente de las y los adolescentes. Trabajó en el Centro de Investigaciones Educativas de la UNAM, en el primer Programa Nacional de Educación Sexual del CONAPO y desde hace 30 años en organizaciones de la sociedad civil. Fue subdirectora de MEXFAM por 10 años y después fundó y dirigió la organización civil Afluentes SC, la cual ha estado enfocada a la investigación y capacitación en salud sexual y prevención del embarazo de adolescentes. Ha publicado 15 libros y más de 30 artículos académicos. Se destaca el editado por el Population Council, La noche se hizo para los hombres, un estudio sobre género y sexualidad en el cortejo entre jóvenes rurales y el texto para maestros de la Secretaría de Educación Pública titulado Género y Educación Sexual Integral. Es la curadora de la Sala Permanente sobre Sexualidad del Museo Universum de la UNAM. Desde hace 20 años publica una columna sobre política sexual en el periódico La Jornada. Ha sido consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la International Planned Parenthood Federation. Por 2 periodos fue consejera presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del CONAPO. Ella fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de la fracción de Morena y ha sido nombrada la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Es un gusto, maestra, que esté acompañándonos. Muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Sí, tiene 20 minutos, maestra. Al contrario, es un gusto estar acá. Había estado en la FES Aragón, había estado en la FES Zaragoza y nunca me habían invitado acá. Digo, no había estado en la de Aragón, había estado en la Zaragoza, en la de Acatlán, y es bien padre poder conocer otro de los planteles de la UNAM, de nuestra querida universidad. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Ok, ¿te puedo pedir que me avises 5 minutos antes? Pues a mí me invitó aquí la doctora Yuridia Rodríguez a hablarles de mi trabajo en la Constitución de la Ciudad de México. Esto fue en septiembre del 16 hasta enero del 2017. Tuve la gran oportunidad que me invitaran a participar en la elaboración de la Constitución de esta ciudad. Éramos un equipo de 22, los de Morena, la fracción de Morena. Recordarán ustedes que fue una elección, no sé cuántos de ustedes votaron, ¿no? Pero la ciudadanía votó por una lista pluri, digamos, ¿no? No por personas, sino por partido. Y fue la segunda ocasión que Morena ganó una mayoría en la ciudad. Ya había ganado en el 15 la mayoría en las elecciones intermedias, ¿no? Ahora ya ganamos todo. Ese es otro momento. Pero en ese momento era muy importante porque era la segunda ocasión que confirmábamos una mayoría en esta ciudad. Un partido demasiado nuevo que había nacido en el 15. Bueno, es la parte partidaria. Bueno, sí, porque me voy a hablar más partidaria hoy porque me llevaron al tema de la Constitución y entonces yo por lo menos solo era partido, ¿no? Entonces, éramos la mayoría que ganamos, pero había una mala decisión democrática, antidemocrática para nosotros. Los diputados constituyentes eran 100, de acuerdo a la ley constitucional, creo que es el 122. Y de esos 100, el Congreso Federal acordó que la mitad casi, solamente la mitad fuera elegido, no, perdón, el 60% fuera elegido. Y el otro 40% era designado. Ya para mí eso, mal. Pues, ¿qué es eso? Todos tendrían que haberse elegidos por la ciudadanía.
Ah, no, pues así quedó la ley. O sea, 40 designados y 60 elegidos. En ese 60 fue que ganó Morena, mayoría. Pero esos otros 40 designados los designó el Congreso, el Senado, el jefe de gobierno y el presidente. Y en esa conformación final quedamos 22 de Morena, cuando debíamos haber sido más del 50% porque éramos mayoría. O sea, más de 100, aquí está muy fácil porque eran 100, o sea, es lo mismo hablar de porcentaje que de número. Debíamos de haber quedado más de 50 diputados. Quedamos 22, había un poquito más del PRD, porque claro, había 4 designados, había 6 designados por el jefe de gobierno de la ciudad, más 4 que designó el Congreso, más 4 que designó el Senado, y así el PRI, el PAN, el PANAL, el PES, todavía existía, así, imagínense, nada más le digo que el mayor número lo tenía el PRI, y había sido por el que menos ciudadanos habían votado. Creo que eran 23 del PRI, como 15 del PAN. Así quedó la Constitución. Pues sí, bueno, así nos tocó jugar. Ganamos la mayoría, pero aquí somos una minoría. Eso se lo digo en introducción muy importante porque para cada artículo de una Constitución necesitábamos 2/3 de aprobación. No mayoría, 2/3, imagínense. O sea, de 100 necesitamos 60 y ¿cuántos? A ver, 66 votos para cada artículo. Si no teníamos 66 votos, no pasaba. Entonces, era una presión muy difícil. Éramos 22 de Morena. Había que negociar con todos. Entonces, empezamos en septiembre, octubre, noviembre. Creo que ya no me acuerdo la fecha, por ahí un día de noviembre empezamos a trabajar, ¿no? Y ya para diciembre nos íbamos a ir, porque no nos dejaban pasar ni un artículo. Yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, obviamente ahí estaba toda la agenda de mujeres, toda. No únicamente, pero principalmente en la Comisión de Derechos Humanos estaba la agenda de mujeres. Pues todos decían que no pasaba nada, pues ya nos vamos. Los de Morena no vamos a avalar una constitución retrógrada que no da un avance a la ciudad. Y ya cuando vieron que sí de veras nos íbamos, empezaron a cambiar las actitudes. Y ahorita les voy a decir las cosas que quedaron de mujeres, pero les quiero decir que prácticamente toda la agenda de las mujeres pasó, toda, a punta de excelentes negociaciones. Y yo estaba aprendiendo, nunca había sido diputada, o sea que voy a hablar de gente como una Clara Brugada, como una Berta Luján, como un Bernardo Batis, como una Olga Sánchez Cordero, que entonces la nombró Mancera, pero más bien votaba con nosotros, se venía a echar el chisme con nosotros. Trabajó con nosotros la agenda realmente, con Morena, Olga Sánchez. Todavía no se decidía de venirse al partido, pero para mí era muy claro que se iba a venir, porque ya ahí trabajó con nosotros. Entonces, sí, esto que encontramos es producto de una negociación que fue dificilísima y que yo diría hoy, y hay varios puntos, se los voy a explicar, que son únicos y que no existen en ninguna constitución del mundo. Así que vamos, por ahí está ¿dónde está el técnico de mi ponencia? Para que me pongan la primera. La voy a ver aquí enfrente, ¿verdad? Sí, aquí. Porque no traje impresa, así que sí tengo que seguirla ahí. Vamos con la siguiente. Este artículo 9, fíjense que esta Constitución no la conocen muchos y ya tiene 2 años.
Todos tenemos que sabernos las de memoria porque tenemos más derechos que nadie de todo el país y de muchos países del mundo reconocidos en nuestra Constitución. Así que los invito a todos que se metan y la conozcan. El artículo 9, porque es algo, este es uno de los que son únicos en el mundo, ¿no? En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías conocidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en los tratados, hasta ahí es el primer constitucional federal, e instrumentos internacionales, ahí está la novedad, de lo que el Estado mexicano sea parte en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos en su conjunto conforman el parámetro de regularidad constitucional. Como ustedes saben, los tratados ya están reconocidos en el primero constitucional federal, pero no los instrumentos internacionales. Quiere decir que está reconocido cualquier conferencia o declaración como parámetro constitucional. Todo lo que venga en la conferencia de Beijing, en la del Cairo, en la de Montevideo, en la de los jóvenes del VIH, todas son parámetros de derechos. Fíjense qué importante. Este es casi con este. La segunda parte, normas generales y locales. Cualquier derecho que esté en una norma general o que esté en una norma local es parámetro de regularidad constitucional. En esta ciudad tenemos la despenalización del aborto en un código penal, que es de muy baja jerarquía, pero con este artículo pasa a ser parámetro constitucional. En esta ciudad ese derecho es un derecho ya humano y no puede irse para atrás, porque además está el derecho pro persona. Así de importante este articulito, el 9. Los principios rectores de los derechos humanos es un principio, la transversalización, las autoridades atenderán las perspectivas de género. O sea, también hay una... El artículo 4 establece la perspectiva de género como transversal a toda la Constitución. Fíjense qué importante. Vamos con la siguiente, que son muchos. Pásame, por favor, la siguiente. La igualdad, que es también está en el primero constitucional federal, ¿no? El derecho a la no discriminación y la igualdad. Pero aquí agregamos condiciones. No se prohíbe. Les voy a decir hasta dónde va la federal, más o menos, si se lo saben. Se prohíbe toda forma de discriminación formal de facto que atente contra la igualdad, dignidad, que tenga por objeto resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento, restricción de derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, la apariencia física, el color de la piel, la lengua, el género. Ya está en la Constitución Federal. La edad, las discapacidades, la condición social. Y aquí vienen todos los agregados que no existen en la Constitución Federal. La situación migratoria, fíjense hoy que tenemos aquí migrantes con todos sus derechos, por lo tanto, porque están en esta ciudad cubiertos por esta Constitución. La preferencia sexual, que ya venía en la federal, pero no venía la orientación sexual, ni la identidad de género, ni la expresión de género, ni las características sexuales. El Estado civil ya venía. Y también se considerará discriminación la misoginia. Cualquier manifestación de xenofobia, esta que estamos viendo aquí diario de las gentes que les parecen chairos los inmigrantes, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, la negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. Vamos con la siguiente. Por favor, la siguiente. O sea que estoy marcando en azulito las grandes novedades, son muchas las novedades de la Constitución y solo estoy hablando de aquellas que apuntan más directamente a los derechos de las mujeres de la diversidad y del género. No estoy hablando de muchísimas otras novedades que tiene la Constitución. La progresividad. En la Ciudad de México contará con un sistema integral de derechos humanos, ¿no? Articulado para garantizar la efectividad de los derechos. Vamos, para no leerles todo.
a fin de que se eliminen las causas estructurales y las barreras que vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Yo diría que una de las características de la nueva Constitución de la Ciudad de México es que tiene en el centro la dignidad humana, y eso fue también estructural a toda la Constitución. La siguiente, por favor. La justiciabilidad de los derechos. Toda persona que goza de los derechos para estos efectos contarán con la acción de protección efectiva de derechos, juicio de restitución obligatoria de derechos y los demás que prevé la Constitución. La reparación integral por violación de los derechos humanos incluirá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Algo que fue una discusión muy fuerte y que estaba muy clara en los constituyentes y en todas las constituyentes, es que los derechos no se cumplen. Que esta Constitución, si ponía un montonal de derechos y no teníamos dientes para exigirlos, pues daba lo mismo. Estamos muy acostumbrados en México a bonitas leyes que no se cumplen. Entonces se hizo un gran esfuerzo por poner artículos como este, que le den dientes para exigir y sancionar cuando se violentan los derechos humanos. La siguiente, por favor. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Fíjense que estos dos derechos, en la autodeterminación ya tenemos, bueno, hasta el aborto ahí va, y en el desarrollo de la personalidad va todo lo que contribuye a tu desarrollo. Si se leen ustedes el día de ayer la argumentación de la doctora Olga Sánchez Cordero para despenalizar la marihuana, van a encontrar que ella menciona dos derechos: el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Solo para darnos idea de la implicación que estos dos derechos tienen para los derechos de las mujeres, para los derechos LGBTI y para, inclusive, para el derecho a la recreación y hasta la libertad en el consumo de sustancias. Este derecho es fundamental. Y además tenemos también, ahí lo van a ver al final, el derecho a una muerte digna. La siguiente, por favor. Solo estoy, como ven, pásame la siguiente, subrayando los elementos novedosos que tienen mucha implicación. Como una introducción para que todos se metan en la Constitución, de vez primero la lean y luego exijamos que se cumpla, porque eso nos toca a todos. Ahora más me toca a mí, que voy a estar del otro lado de la barranca, ya no nomás para criticar. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica y en una vida libre de violencia. Ese es el tema ahora al que me voy a dedicar yo en la Secretaría de las Mujeres. Y desde luego la Ciudad de México tiene las más avanzadas normas, desde antes de esta Constitución. Las normas, todas las normas relativas al acceso a una vida libre de violencia, las más adelantadas de todo el país, ya están desde antes en esta ciudad, pero aquí teníamos que dar ese marco más de mayor jerarquía que es la Constitución. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidados. Ya empezamos con el tema emergente, los cuidados. Dentro de las estructuras familiares hay que pensar en que estén apoyadas las tareas de cuidado de todas las formas diferentes de familia. Tiene 5 minutos. Gracias, muchas gracias. Pásame la siguiente, me voy a ir más rápido. Los derechos sexuales, fíjense que este es un artículo textual, copy-page, que yo me eché del Consenso de Montevideo. Tal cual, dije, ¿cómo va? Copy-page, y lo metimos a tribuna y entró. Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercer de forma libre, responsable e informada sin discriminación con respecto a la preferencia, la orientación, la identidad, la expresión de género, las características sexuales, sin coerción, violencia,
a la educación en sexualidad y a servicios de salud integrales con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. O sea que este artículo es hasta en el lenguaje más avanzado que ha tenido el tema, en el lenguaje de Naciones Unidas, que forma parte de lo que llamamos consenso, de ese instrumento que es el Consenso de Montevideo. La siguiente, por favor. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada a tener hijos o no, con quién, y el número de intervalo, de forma segura, sin coacción, sin violencia, a servir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva. Está basada en el cuarto constitucional, como se darán cuenta, pero aquí la palabrita nueva que le metemos es lo de voluntaria. Una información voluntaria e informada. Segundo marco, ya les dije, del artículo 9, segundo artículo que sustenta el derecho al aborto en esta Constitución. Las autoridades abortarán, así como la violencia obstétrica. Nuestra Constitución contempla el derecho, ¿no? Contempla a evitar toda forma de violencia obstétrica. La siguiente, por favor. La libertad de creencias, toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión, implica libertad de tenerla o no. Pero también los del PES no querían que pusiéramos que se vale no tener religión. No tener, digamos, hay quienes no tenemos religión, somos poquitos, pero hay quienes. Así como de conservarla, toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. Aquí la palabra libertad de pensamiento es nueva para una Constitución porque no está en la Constitución Federal. Es vieja porque es el término de Voltaire, ¿no? El siglo XVI, la libertad de pensamiento. La retomamos en esta Constitución. Las otras prácticamente son el artículo, el de libertad de conciencia 24 de la Federal. Vamos con la siguiente, por favor. El 13, ciudad educadora y de conocimiento. Tenemos derecho a la educación en todos los niveles. La Constitución Federal solo reconoce derecho a la obligación a nivel básico, y el básico hoy es hasta bachillerato. Nosotros logramos que esté como derecho a todos los niveles. ¿A qué obliga? A darle todos los niveles, universidad y posgrado, a todos. Van a pasar muchos años que podamos concretarlo, pero ya es un derecho. Las autoridades ampliarán paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas. Esto tiene que ver con los derechos de las mujeres. Ampliar los horarios escolares hasta 8 horas. Ya sabemos que muchas mujeres no pueden trabajar más allá porque tienen que recoger al niño del kinder a las 12:30, de la primaria a la 1. Díganme tú qué trabajo puedes agarrarse a las 12:30 y tienes que recoger al chamaco. Y a la 1, ¿ya acabamos? Muy bien. Fíjense cómo da entrada al sistema de cuidados. Son varias cosas que logramos meter ya pensado en el tema de cuidados. Uno es las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas. No es nuevo, hay 1,500 escuelas en esta ciudad que tienen horario largo. Deberían tenerlo todas. Es un tema muy costoso, muy difícil, el sindicato, pero ya está ahí. Voy a cerrar unos minutos más. El mínimo vital es lo que también se llama el derecho a una renta básica universal. Y aunque ya está en la Constitución, el único derecho, renta básica universal que ya existe y se consolida, es a la renta básica en las personas adultas mayores. Ese es un derecho que ya estaba y fue el argumento más importante para poder colocar este artículo del derecho de todas las personas a un mínimo vital. Yo ahí la dejo y así en las preguntas hay más. Podemos extender a otro tipo de artículos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Por supuesto que lo que nos ha expuesto genera muchas inquietudes y nos da también mucho gusto que esté con estándares internacionales que bastante falta hacen en nuestras leyes. Bien, vamos a seguir con nuestra segunda ponente.
Ella es la maestra Diana Quisde Alejandro. Ella, desde Chile, nos va a compartir una ponencia. Es periodista, académica e investigadora con experiencia en gestión universitaria, diseño de proyectos educativos y de formación ciudadana. Ha dirigido proyectos de investigación, comunicación y nuevas tecnologías, estudios de género y análisis crítico del discurso. Integra el núcleo de investigación en estudios territoriales, culturales y literarios. Dirige Revista Alfa, publicación científica en el área disciplinaria de literatura, lingüística y filosofía. Ha participado como conferencista y relatora en seminarios y cursos sobre liderazgo femenino, educación, ciencia y desarrollo con perspectiva de género. Tiene a su cargo la coordinación del proceso de calificación académica y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior, máximo cuerpo colegiado de la Universidad de Los Lagos. Además, es encargada de coordinar las actividades de extensión y formación hacia la transversalización de género en la política institucional. Ha coordinado las actividades de formación ciudadana del Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género hacia el fortalecimiento de los liderazgos de dirigentes sociales y políticas. Para nosotros es un gusto tenerla nuevamente. El año pasado estuvo con nosotros la maestra Diana Quis y pues hoy la escucharemos. Un aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias. En la distancia y de Chile es un agrado volver a encontrarme con la FES Aragón y volver a compartir con ustedes algo de lo último que hemos estado trabajando y muy de cerca. Tengo un acoplamiento con el audio. Bueno, yo me pidieron participar nuevamente en este encuentro y compartir un poco la experiencia chilena de un contexto bastante reciente. Tiene que ver con una realidad también de los estudiantes a nivel de América Latina y que seguramente ustedes escucharon mucho en las noticias, lo que se llamó la movilización feminista en Chile o lo que se llamó la ola feminista en Chile. No sé si alguno o alguna de ustedes siguió este movimiento, esta paralización de actividades en las universidades a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, sin distinguir por esta ocasión instituciones estatales, instituciones privadas, incluso escuelas de secundaria, lo que sería equivalente a las preparatorias. Bueno, yo preparé un texto un poco analizando lo que ocurrió en Chile de entre mayo, específicamente entre mayo y julio, fueron 3 meses de movilización, y un poco hacer una misma aproximación, un análisis crítico sobre esto que aparece como un movimiento de las mujeres, de las estudiantes chilenas. Diana, te interrumpo tantito, Diana. Un poco la institucionalidad de las universidades y el propio Ministerio de Educación. Sí. Diana, ¿me escuchas? Sí, Diana. En el mes de mayo de este año, las estudiantes chilenas levantaron una sola voz en demanda de políticas explícitas y efectivas contra el acoso sexual y la violencia de género en las universidades, seguido del clamor por una educación no sexista que se amalgamó con un reclamo sentido de toda la clase trabajadora, como son las mejores condiciones laborales para las mujeres, que van desde el acceso y la calidad del empleo y los derechos para las madres, estudiantes y trabajadoras. Notamos nosotros, analizamos no solamente una demanda por respeto a los derechos de las mujeres, frenar los casos de acoso, castigar o sancionar los casos de acoso y violencia al interior de los recintos universitarios, sino que también hay un reclamo, una demanda de las estudiantes, de menores ingresos. Hay un reclamo de las estudiantes que se visualizan a sí mismas como futuras trabajadoras de un sistema laboral bastante precario que tiene el país actualmente. En los últimos años, Chile se ha incrementado la matrícula femenina en las universidades, en general en todo el sistema de educación superior. Consideramos educación superior, la educación universitaria y la formación
técnica universitaria. Este año, de acuerdo con los datos del Sistema de Información de Educación Superior, el 53% de nuestra matrícula son mujeres. Y aun cuando hay segregaciones históricas en el tipo de institución de educación superior, hay más mujeres en los centros de formación técnica, porque son carreras cortas, de menor costo, y hay más estudiantes hombres en las universidades más caras. También hay segregación en los tipos de carreras, como ocurre a nivel transversal en todo el sistema de educación internacional. En las áreas de tecnología, las mujeres tienen una menor presencia. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el área de tecnología, hay a nivel nacional 200 estudiantes, hombres, y hay solamente 64.000 mujeres, es decir, una fracción bastante pequeña en la proporción un poco de la matrícula general de universidades chilenas. Mientras que las carreras de pedagogía o las carreras de educación, las carreras del cuidado, hay obviamente una mayor matrícula femenina. El Ministerio de Educación ha solicitado a las universidades que nosotros revirtamos esa proporción, aspecto que es muy difícil de hacer si es que no se corrige esa distorsión desde la formación inicial, es decir, desde la escuela primaria y la escuela secundaria. Al interior también de las propias áreas educacionales también se reproduce esa segregación. Nosotros hemos hecho los análisis, por ejemplo, en las carreras de educación hay más carreras de matemática, de educación física que mujeres. Las mujeres dominan las áreas tradicionalmente dedicadas al cuidado. Estas segregaciones que responden a un patrón formativo al interior del familiar se reproduce en el sistema de refuerzo de medios de comunicación y en la organización del sistema productivo y de gobierno en su conjunto. El germen de la movilización y que se mantuvo como bandera en la proclama fue la demanda de soluciones efectivas frente a innumerables casos de acoso sexual. Empezó no en el centro de Santiago este movimiento, sino en Valdivia, una ciudad de 800 kilómetros al sur de Santiago, donde estudiantes, académicas y funcionarias se manifestaron en contra de una primera resolución de la Junta Directiva de esta universidad ante una denuncia de acoso sexual entre un académico y una funcionaria. Este caso puntual y el rechazo de la primera resolución hizo despertar al movimiento #MeToo las voces de muchos otros casos en las universidades a todo lo largo del país. Nosotros registramos en todas las universidades del Consejo de Rectores, 27 universidades que están adscritas a esta organización de rectores, casos de violencia, casos de acoso, y en todas se empezaron a levantar una serie de denuncias que desencadenaron marchas, en tomas de instalaciones y la total paralización de las actividades académicas en la mitad del primer semestre del 2018. El mayor protagonismo de las estudiantes, no solo universitarias, sino también secundarias, es probablemente un primer resultado del impulso a las políticas públicas que se han presentado en los últimos tiempos en el país, o por lo menos una mayor sensibilización durante los últimos gobiernos democráticos y en un marco de focalización más favorable desde los discursos públicos internacionales hacia las demandas de las mujeres. Hay un ambiente propicio para este movimiento de estudiantes, movimiento feminista. En los últimos años se instalaron en el discurso público de Chile los temas de género, de derechos, de las brechas, pero sobre todo de la escalada de casos de violencia contra las mujeres que han terminado con la muerte, muchos casos bastante dramática de ellas, la lentitud también y la poca capacidad de reacción del sistema judicial y de las políticas para la prevención de este flagelo, además de la ausencia en el sistema legislativo de la consideración de la violencia de género y el acoso sexual en contextos educativos. En este escenario, las estudiantes chilenas tienen nuevas formas de relación y participación también a través de grupos feministas autónomos. En los últimos años han proliferado muchos colectivos feministas que están al margen de los políticos. En las federaciones de estudiantes, que son las organizaciones de estudiantiles universitarias, se fueron incorporando secretarías de género o vocalías de género, que son representaciones
orientadas a canalizar las demandas de las estudiantes, fundamentalmente las mujeres, ante sus instituciones de educación superior. Y estas vocalías de género fueron el ente o el ente articulador de todas las movilizaciones, todas las universidades, todas las facultades, todas las carreras tienen una representación o vocalías de género. En el proceso de la movilización estudiantil, todas fueron articuladas a nivel nacional a través de algo que se llama la CONFECH, la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Universidades Chilenas, y también coordinadas con la organización de los estudiantes secundarios. Estas secretarías o vocalías son las que han impulsado desde mucho tiempo políticas para atender las necesidades de las estudiantes. Es decir, por ejemplo, para flexibilizar la asistencia a clases, aquellas estudiantes que son madres, los certificados médicos acepten cuando tienen un hijo con una enfermedad o tienen un hijo que se enferma, que puedan no asistir a clase o que puedan ser reprogramadas sus evaluaciones, y no solamente las licencias por enfermedad de la estudiante o del estudiante. Las jóvenes acogieron las prácticas y motivación del movimiento estudiantil a estas alturas ya histórico, en el caso de Chile, que tiene algunos de sus líderes históricos como parlamentarios y parlamentarias. Este movimiento estudiantil, que fue desde los años 2008, 2011, con mayor énfasis, ha sido el gran factor de los cambios en el sistema de educación superior. La fórmula demanda más movilización es la que ha resultado efectiva en los últimos 15 años en el país. Desde la movilización de los estudiantes secundarios, ustedes podrán ubicar algunos documentales, por ejemplo, que se le llamó la Revolución Pingüina, en referencia a los colores uniformes de los estudiantes de secundario, que son los de preparatoria, o, por ejemplo, las movilizaciones de 2010, 2011 y en adelante, que han permitido desde hace 2 años en Chile tener acceso a los estudiantes de familias más vulnerables, tener acceso a la educación superior de manera gratuita. La movilización del 2018, es decir, la de mayo, la demanda de educación no se quita y acciones concretas para atender los casos de acoso y violencia entró con mayor vigor y visibilidad ante el desgaste y la invisibilización de tales reclamos en el contexto de movilizaciones anteriores y con avances parciales al interior de las universidades. En ese sentido, Chile vivió una experiencia inédita. No teníamos nosotros antecedentes de que un movimiento estudiantil declarado feminista paralizara las actividades universitarias a nivel nacional, pidiendo políticas de igualdad y atención a la violencia de género. Este ha sido un fenómeno original, incluso a nivel latinoamericano, y como tal fue para la institucionalidad universitaria muy difícil de comprender y sobre todo de manejar. Y aquí quisiera compartir con ustedes parte de lo que fue nuestra experiencia en el marco de los equipos de negociación, no solamente de mi parte, sino de colegas de todas las universidades, que antes de que estallara el movimiento nosotros integramos una comisión asesora al Consejo de Rectores, que es la Comisión de Igualdad de Género, y estuvimos, obviamente por descarte en algunos casos, al frente de los equipos de negociación. Bien, un poco los equipos de negociación de las universidades, cada año hay conflictos, cada año hay paros de actividades, y los equipos superiores de las distintas universidades han ido articulando grupos negociadores. Estos equipos negociadores estaban acostumbrados a códigos masculinos y con un sustrato patriarcal para el manejo de los conflictos. La negociación con las estudiantes mujeres y diversidades sexuales fue particularmente compleja para ellos. A medio camino se dieron cuenta que los códigos aprendidos de conflictos anteriores poco servían en un contexto que no iba por demandas económicas, sino demandas culturales. ¿Cómo explicar a las autoridades universitarias conformadas por varones o mujeres sin una formación en la historia del movimiento feminista, sin antecedentes sobre los fundamentos epistemológicos y filosóficos de las demandas de igualdad y equidad para las mujeres? ¿Cómo explicarle a esos mismos equipos negociadores que las demandas de las estudiantes iban al ADN justo de esas estructuras culturales patriarcales? Ellas eran, en algunos casos, sus fieles representantes.
¿Y cómo explicar que para entender el movimiento feminista chileno contemporáneo habría que revisar la historia del feminismo, de la igualdad y el liberal, y que al interior del propio movimiento había muchas fracciones, muchos enfoques, muchos puntos de vista, y que dentro además de los propios grupos, todos declarados feministas, emergían fracturas y que aún así se luchaba por lo mismo? La institucionalidad universitaria se vio descolocada, no solo por las modalidades de organización, lo que llaman las chicas, las mesas planas, las decisiones abiertas. No toman decisiones las dirigencias, sino que toda decisión tiene que ser consensuada por la mayoría. La mayoría que llega a una sala, pero es la mayoría. Sino que se rompió un modelo de movilización bajo un prisma masculino. Y eso es bien interesante y que todavía tenemos nosotros que analizar si hay modos de movilización femenino o modos de movilización masculino. Los análisis que nosotros hicimos al interior de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores, que hizo en su momento, advirtieron a los propios rectores que de no abordarse adecuadamente el movimiento, estoy hablando de a las 3 semanas de paralización de actividades y de tomas de las dependencias. También un detalle interesante, me quedan 2 minutos, detalle interesante es que por primera vez se toman las dependencias de la Universidad Católica de Chile. Lo que eso significa es la casa central, perdón, de la universidad, la han tomado muchas veces. La Universidad Católica de Chile es primera vez que se la tomaron y fueron las estudiantes de la universidad, también en demanda de atender situaciones de acoso. Me voy a saltar varias partes. Nosotros en estos análisis preliminares realizamos de la propia Comisión de Igualdad, de los encuentros de académicas, llegamos a reflexiones y conclusiones similares, que no se trataba de un problema universitario. El estallido de las movilizaciones por temas de género y acoso, discriminación y violencia es producto de una cultura carrera chilena. Las universidades son el espacio donde esas manifestaciones se expresan en forma más directa. También nos dimos cuenta que para atender este contexto no bastan los protocolos. El problema en el caso de las universidades y otros sectores de la vida nacional requiere una con políticas integrales de igualdad que consideren las diversas formas de discriminación. Y aquí es donde muchas de las institucionalidades se niegan a plantearlo, porque significa también ceder espacios de poder. Acá hace 4 meses, y aquí quiero concluir porque aquí quiero que queden estos 4 reflexiones, estas 3 reflexiones en realidad, de retomar las clases. El movimiento o la ola feminista, que tampoco era tan nueva, nos deja algunos puntos a considerar al sistema de educación superior. 1, la demanda por educación no sexista, que apareció al lado de las demandas de un ambiente libre de violencia en los entornos educativos. Esto consideramos que debe retomarse de manera urgente. Poner nuestra atención a situaciones de acoso sexual y violencia y hacer operativos los protocolos para atender tales casos es el resultado de la ausencia de un enfoque de género y de derechos humanos en la educación desde la edad temprana. Las universidades se han enfocado en el remedio y no en la causa. Una cultura de paz y de convivencia plena, con respeto a los derechos humanos de las mujeres, no se logra solo con la aplicación de sanciones a través de la existencia de protocolos. Es necesario ir al origen de este cáncer. Segundo, la existencia de un movimiento feminista radical y de naturaleza separatista que existió en varios de los campus universitarios, el mismo que prohibió el ingreso y participación de los hombres y de los y las estudiantes transexuales, es la muestra de la intolerancia en los tiempos que corren. El movimiento feminista que salió a la calle en mayo, en junio y en julio, con toda una carga emocional acumulada durante muchos años en un sistema a todas luces opresor, y expresado no solo a través de la violencia, los femicidios, el acoso, sino en la subrepresentación, la discriminación en todos los planos, en la salud, la previsión, la vivienda, la remuneración, dio paso a la polarización de las posiciones, incluso dentro del propio movimiento. Esto nos indica la necesidad de revisar hacia dónde estamos formando a las nuevas generaciones, a los y las líderes del futuro, y es así responsabilidad nuestra. La desigualdad de género es más profunda que las manifestaciones de violencia. El maltrato, las agresiones y discriminación solo proyectan patrones y normas de socialización y convivencia. Es urgente que las políticas públicas y las políticas universitarias
universitarias construyan una cultura de paz y convivencia social, que se base en la tolerancia y el respeto entre las personas, nada más ni nada menos. Y una tercera clave que quiero compartir con todos y todas ustedes es la formación democrática. Es una paradoja que en un país que debió luchar por recuperarla e instalar valores tan profundos como el respeto a la voluntad de las mayorías, el resguardo de los derechos fundamentales, el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, durante las movilizaciones, algunos grupos se manifestaron en contra de la esencia misma del derecho, dentro de las mismas carreras de derecho, que es lo más asombroso. Por ejemplo, este aspecto es de gravedad extrema, pues nos hace preguntarnos qué es lo que se está enseñando en las universitarias. Y no solo de las carreras de derecho. Las universidades hemos dejado de lado la formación ciudadana y en derechos humanos. Las escuelas han eliminado los contenidos de educación cívica, hablo en el caso chileno, e insistentemente se ha puesto en la puerta hacia la calle la enseñanza de la filosofía y de toda aquella disciplina que lleve a la reflexión. No nos asustemos entonces si ahora logró pasar en el trámite legal, en el caso de Chile, el proyecto Aula Segura del actual gobierno, que establece a grandes rasgos la expulsión de estudiantes con conductas violentas, pero no ha pasado con igual entusiasmo la obligatoriedad y los recursos para resolver las desigualdades y las inequidades que son justamente el origen de tales conductas de las y los jóvenes. Preguntado por qué ocurre la violencia, sino que nos enfocamos en soluciones solamente punitivas. Como vemos, los desafíos para nuestras instituciones de educación superior son grandes, partiendo por el hecho de reconocer que somos parte del problema. Y las universidades, y hay algo que tenemos dentro de las universidades, es una muy poca capacidad para reconocer los errores. Yo creo que tenemos que partir trabajando en conjunto con las estudiantes, pero también fortaleciendo esta cultura democrática que a veces es tan difícil para las universidades reconocer y reconocer los aportes y trabajar en términos del propio motivo de este encuentro sobre los derechos humanos y los desafíos que nos plantea Naciones Unidas para tener una vida mucho mejor. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para la maestra Diana. Gracias, Diana. Has tocado puntos muy interesantes en el nivel superior y efectivamente estas lagunas que profundizan la desigualdad. Bien, vamos a continuar con la maestra Lelia Jiménez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos, entre otros espacios ha trabajado en la Oficina para la Igualdad de Género y el Programa para promover el Convenio 169, ambos en la OIT en Ginebra. También ha trabajado para el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ha sido directora de área en la tercera y en la quinta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consultora sobre conciliación de la vida laboral y personal para el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Ha sido profesora y ponente sobre diversos temas de derechos humanos, principalmente sobre derechos de los pueblos indígenas, igualdad y no discriminación, mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos laborales e igualdad de género en diversas universidades del país, tales como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Programa México Nacional Multicultural de la UNAM, la Universidad Latina de América y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Agradecemos profundamente la presencia de la doctora. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. También es la primera vez que me toca venir a FES Aragón, así que el doble gusto. Y bueno, de lo que yo les voy a hablar es sobre la conciliación de la vida laboral y familiar desde una perspectiva de derechos humanos. Esto parte particularmente de una investigación que hice recientemente para una organización que se llama GIRE,
Y lo que les voy a presentar pues tiene que ver con los datos que recabé y la información y la investigación que realicé. Dado que este congreso nos da el marco de la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues no quiero dejar de mencionar que la Agenda 2030 es una agenda de derechos humanos. Si nos ponemos a revisar cada uno de los objetivos, nos damos cuenta que están relacionados con derechos humanos. Básicamente es como pensar de una forma como operativa, cómo pueden desarrollarse los derechos humanos. Así que me parece muy pertinente que pensemos los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas como que fueran como las dos partes de una misma carroza que vamos juntos, ¿no? En particular, los objetivos de los que tienen que ver con lo que yo voy a hablar ahora son el objetivo 5, que habla sobre igualdad de género, y el objetivo 8, que habla sobre trabajo decente. Y en este sentido, pues es como vincular los derechos humanos laborales con la igualdad de género. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, vamos a irnos como, imaginarnos como seres humanos, pensamos que todas las personas que tienen un trabajo remunerado distribuyen su vida cotidiana en dos ámbitos, ¿no? Como dos mundos. Por un lado está el ámbito personal, lo que hacemos con nuestra vida personal, en donde está incluida la familia, ya sea que seamos padres o madres de familia o seamos hijos de familia, pues tenemos responsabilidades familiares y necesidades particulares. Y por el otro lado está el ámbito laboral. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, estos dos mundos realmente están completamente separados, no están pensados para que convivan entre sí. Y esto lo que produce es una fragmentación muy, muy compleja que nos causa una serie de problemas y dificultades como seres humanos, ¿no? Como sujetos de derechos que somos. La siguiente, por favor. Y entonces vemos que pues existe explotación laboral, hay opresión, se da un trato desigual, porque si vemos con perspectiva de género las dificultades que encontramos al tratar de conciliar la vida laboral y familiar, pues vemos que las dificultades se dan de diferente manera, si se es hombre o se es mujer. Y también hay otras violaciones a derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, niñas y niños. Se violan los derechos humanos de hombres porque también a los hombres se les discrimina en el entorno laboral por ser hombres, a las mujeres por ser mujeres y a los niños y niñas porque muchas veces estas exigencias de explotación laboral a quien vienen a repercutir de mayor manera, pues es a los niños y las niñas, que en muchos casos no encuentran ese espacio de protección que deberían de tener, ¿no? Bueno, si revisamos un poco para tener un poco de datos duros sobre la situación que encontramos, pues tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación que nos encontramos al encontrar esta fragmentación o a veces como colisión de la vida laboral y familiar. Y por un lado, afortunadamente en México un trabajo que hay que reconocer es el que se hace al recabar datos estadísticos. Un ejemplo que ha sido México en el mundo es que afortunadamente tenemos datos estadísticos desagregados por género. Entonces, hoy sabemos claramente cuánto dedican los hombres y las mujeres al trabajo remunerado, es decir, al trabajo de mercado, y al trabajo no remunerado, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados. Porque el trabajo doméstico y de cuidados es trabajo, que no se paga es otra cosa, pero es trabajo. Entonces, por ejemplo, en 2012 tenemos que las mujeres dedicaron 2.520 millones de horas a la semana a trabajar, mientras que los hombres dedicaron 2.158 millones de horas a la semana a trabajar. Es decir, por cada 10 horas de trabajo de las mujeres, los hombres trabajaron 8.6 horas. Entonces, aquí encontramos, cuando vemos los datos duros, nos damos cuenta de una gran desigualdad en donde vemos que las mujeres pues trabajan muchas más horas, ¿no? Que trabajan más horas que los hombres a la hora de sumar, ¿no? Porque muchas veces
pensamos que su trabajo es solo uno y el otro no se cuenta, pero si lo contabilizamos vemos que estamos trabajando muchas horas al día y además pues ganamos menos, ¿no? Entonces trabajamos más pero ganamos menos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el trabajo no remunerado, vamos a ver todavía más cómo se da esta desigualdad. Los datos que tengo que fueron tomados ahorita les voy a dar la fuente del INEGI, el número de horas a la semana que la población dedica a atender a personas menores de 6 años, las mujeres dedicaron 28 horas 20 minutos a la semana y los hombres dedicaron 6 horas con 32 minutos. Si se fijan aquí la diferencia es abismal. Atender a personas siguen siendo atención de niños, pero ya mayores de 6 años también la diferencia es muy grande. Mujeres 25 horas y pico y los hombres 6 horas y pico. En la siguiente, por favor. Entonces, encontramos que la distribución porcentual de la población femenina de 14 a 70 años de edad que desempeña un trabajo fuera de su hogar y simultáneamente realiza actividades de cuidado, tenemos que cuidadoras de menores de 15 años, es decir, de niños y niñas, 56.3% trabajan 8 y más horas diarias. Es decir, podríamos pensar que, bueno, es que las mujeres dedican más tiempo a los trabajos del hogar y de cuidados porque ellas pues trabajan en casa, son amas de casa y no trabajan. Pero resulta que más de la mitad de las mujeres trabajan 8 y más horas diarias. Entonces, lo que estamos viendo es claramente una doble jornada, ¿no? Mujeres que trabajan sus 8 horas diarias más las horas, muchas, que trabajan en casa. Esto es una desigualdad muy grande que pues se da en un contexto de desigualdad estructural. La que sigue, por favor. Solamente quería, por si les interesa profundizar en estos datos, estos yo los saqué de la encuesta intercensal 2015 del INEGI y también la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, también es elaborada por el INEGI. Vienen datos muy, muy claros desglosados por género. Bueno, entonces lo que podemos ver es que, digamos, después de la industrialización, vemos que, y las más recientes décadas, pues ha habido una irrupción masiva de las mujeres en el mercado laboral. Hoy en día las mujeres estamos en el mercado laboral. Sin embargo, seguimos trabajando en una estructura patriarcal que está basada en la industrialización, en donde había habido una división del trabajo, en donde se había establecido los roles de género, donde el padre era el proveedor y la madre era la encargada de la reproducción. Y entonces en este esquema seguimos trabajando, pero esta situación no existe más, ¿no? Entonces esto es lo que da como resultado esta fragmentación en donde las mujeres estamos afectadas por una doble jornada, se afecta a los niños, se viola sus derechos humanos porque no hay quien los cuide. ¿Quién cuida a los niños cuando los padres trabajan? Ahorita vamos a ir a profundizar sobre esto, pero se violan sus derechos humanos. Y también hay una afectación a los hombres. Ha habido estudios que han trabajado sobre la situación de los hombres frente a este nuevo entorno, lo que le llaman las nuevas masculinidades. En Latinoamérica ha habido estudios en ese sentido. Y lo que encontraron es que como que podían clasificar a los hombres en dos estados o situaciones. Por un lado están las nuevas masculinidades, ya estas nuevas generaciones de hombres que dicen, oye, yo quiero ser partícipe de la crianza de mis hijos, quiero ser partícipe de las responsabilidades familiares, pero no me dejan. Mi jefe no me da permiso, los colegas se ríen de mí y hay toda una estructura patriarcal machista que a los hombres no se les permite. Pero también está todo un grupo, un sector importante todavía de hombres que no están a gusto con estos cambios y quisieran que no cambiara. Yo digo, la verdad es que pues la situación en la que han estado ha sido muy cómoda porque si alguien está cargando con esta doble jornada, pues a ellos les quedaba más cómodo, pero esto es injusto y es violatorio de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos que asumir los cambios.
Y pues tenemos que trabajar también en este cambio, cambiar este chip, ¿no? Una nueva cultura laboral y una nueva cultura de responsabilidades. La que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de conciliación, lo que estamos planteando es que se busca una relación armoniosa entre dos ámbitos, el ámbito laboral y personal. Digamos, quisiéramos que estuvieran conciliados estos dos ámbitos, ¿no? Sin embargo, pues esto, como les acabo de mostrar, no es un problema de mujeres, porque finalmente, si bien a las mujeres les repercute más y se ve una situación de injusticia, en realidad afecta a los niños y niñas, afecta a la sociedad entera, porque al darse esta serie de desajustes, se generan espacios de vulnerabilidad, incluso al no tener el cuidado de los hijos y los hijos, digamos, contenido, pues hay mayor posibilidad de que estos niños y niñas crezcan en entornos de violencia o de mayor vulnerabilidad. Entonces, esto le afecta en realidad a la sociedad entera. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, esto en realidad pues compete a tres, yo digo que nos compete a como a tres diversos sectores de la sociedad, ¿no? Podemos darle clic para que aparezcan un poco más. La anterior. No se alcanza a ver. Bueno, lo que quería decir es que compete, por un lado, son como tres aspectos. Por un lado, el Estado, por el otro lado, a la familia y a la sociedad, y por el otro lado, a los empleadores, a los trabajadores, y en un momento dado, pues a los sindicatos, ¿no? Las asociaciones sindicales también tendrían mucho que decir, y, sin embargo, son ámbitos todavía muy machistas que no abren a esta perspectiva de género. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, que hablan de obligaciones del Estado, el Estado está obligado a proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de su población. Y en este sentido, al Estado le correspondería una actitud, digamos, activa de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y hacer que esta situación cambie. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba hace un rato, la falta de políticas públicas y normativas para la conciliación y corresponsabilidad está violando una serie de derechos humanos, ¿no? Por lo que les he venido platicando, pues claramente se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, se viola el derecho al trabajo y a los derechos laborales, incluidos el derecho al descanso. No sé si saben, pero en la Declaración Universal de Derechos Humanos hay un artículo que establece el derecho al descanso. Tenemos derecho al descanso. El derecho a la seguridad social es un derecho que no está garantizado en México porque, como saben, el acceso a la seguridad social, pues muchas veces está vinculado al acceso a un empleo formal. Entonces, los estudiantes, las estudiantes no tienen acceso a la seguridad social, por ejemplo, no, con tu inscripción o matriculación no te da acceso a una seguridad social. Y si no estás en un empleo formal, si te empleas por tu cuenta, no tienes acceso a la seguridad social. Y al momento de las responsabilidades familiares, la falta de una seguridad social repercute e impacta de una manera muy importante. También se viola el derecho a la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar, que está reconocido en varios instrumentos de derechos humanos. Hace rato creo que estaban hablando de ellos. Otro derecho humano que se viola es el de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran reconocidos en varios instrumentos de derechos humanos. Incluso organismos de derechos humanos como el Comité de los Derechos del Niño ha señalado en una observación general que el Estado está obligado a que las empresas no vulneren los derechos de los niños y niñas al tener, digamos, largas jornadas laborales, ¿no? Entonces, ya está señalado de manera muy específica que se debería prestar atención en este sentido que nos está prestando. La que sigue, por favor. Bueno, voy a tratar de ir rápido en esta parte, dado que me queda poco tiempo. Pero bueno, revisando la vida familiar en relación con la vida laboral, tenemos como un orden de nuestra vida, pues tenemos la situación del momento del embarazo, el parto,
posparto y adopción, las licencias, la lactancia, el cuidado de los hijos y también la situación de los hombres y mujeres solteros o sin hijos. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. En el caso del embarazo, está establecido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales la prohibición a la discriminación por motivos de embarazo y otras violaciones a derechos humanos durante el embarazo, es decir, se debe ejercer la protección. Sin embargo, en México es una práctica sistemática que se violan, digamos, por ejemplo, la solicitud de pruebas de embarazo, es algo que está prohibido. Sin embargo, tanto el Comité de la Convención contra la Discriminación contra las Mujeres, o sea, por sus siglas en inglés la CEDAW, y como la Comisión de Expertos de la OIT, que se encarga también de revisar la implementación de los estados parte de la OIT de sus tratados, ambos han dicho en reiteradas ocasiones, les han emitido recomendaciones en el sentido de que deberían terminar esas prácticas y siguen ocurriendo en México. Otro momento importante es vamos a la que sigue. Es el del parto. Como les decía hace un rato, el acceso, digamos, la ausencia del derecho a la seguridad social repercute importantemente en el parto porque las mujeres que no tienen seguridad social pues no tienen acceso a los servicios de salud de manera suficiente. El Seguro Popular da atención del parto, pero no cubre todas las necesidades. Y sin embargo, este derecho está reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. A la siguiente, por favor. En cuanto a las licencias laborales, la licencia de maternidad en México está reconocida. Se establece en la Constitución 12 semanas, en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reconocen 12 semanas para el sector privado y 3 meses para el sector público. Sin embargo, México no está de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos porque el convenio de la OIT, el 183, señala que deberían ser 14 semanas. México no ha ratificado este convenio, debería de ratificarlo. Y además la recomendación 191 de la OIT, que no es un instrumento obligatorio o vinculante, establece 18 semanas. No es vinculante, pero digamos ya un organismo internacional ha señalado la necesidad de ampliar el tiempo de la licencia de maternidad. Y por darles un ejemplo, México, que es parte de la OCDE y que siempre nos lo han dicho como, bueno, México, la importancia que tiene por ser parte de la OCDE. Bueno, el promedio de estados, del promedio de licencia de maternidad que se otorgan en los estados miembros de la OCDE es de 32 y pico de semanas. Comparado con las 12 semanas de México, o sea, estamos lejísimos. Y hay otros estados, ahorita no los puse porque no me iba a dar tiempo de hablarle de otros países, pero comparado con otros países miembros de la OCDE estamos a años luz, ¿no? La que sigue, por favor. En Estados Unidos no tienen derecho a la licencia de maternidad pagada y no está establecida como obligación, entonces es como si tienes suerte con tu patrón, pues bien. Y Estados Unidos creo que en ese sentido es el peor de los países. Bueno, la licencia de paternidad se le da a los padres cuando han nacido sus hijos. En México, a nivel federal, se reconoce 5 días, perdón. A nivel local, por ejemplo, en la Ciudad de México ya existe, vamos una atrás, perdón. En la Ciudad de México creo que ya es de 10 días, ¿verdad? Lo ampliaron recientemente, pero aún así, a nivel federal solo es 5 días y pues 5 días no es nada, para cuidar a un bebé recién nacido, quien sabe lo que es eso, sabe que 5 días no sirve para nada. Apenas aprendiste a cambiar el pañal. Bueno, comparado con los estados miembros de la OCDE, en promedio ellos otorgan 4 semanas y media de licencia de paternidad, o sea, los papás. Comparado con México, bueno, fatal. Sí, en la OCDE, o sea, en promedio, porque hay unos que otorgan más y otros menos. Ahora vamos a la siguiente lámina, por favor. Existe una licencia que en México no existe, que se llama licencia parental. Es una licencia que ya no es de papá o de mamá, es parental, o sea, no importa si eres hombre o mujer,
es una licencia que se otorga, digamos, a la pareja, para que ellos arreglen sus tiempos como mejor consideren y pues se puedan acomodar, ¿no? Digamos, cada familia sabe cómo se arregla mejor y además si la familia es homoparental, pues mayor dificultad podría tener si nos dividimos por hombre y mujer, en fin. En la OIT ya se habla, las recomendaciones 165 y 191 de la OIT hablan de que sería importante que se incorporara la licencia parental y el comité que se encarga de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, el Comité DESC, emitió una observación general. No sé si saben lo que son las observaciones generales. Son como, digamos, estos comités, ellos revisan periódicamente los informes que les presentan los países miembros. Cuando se dan cuenta de la necesidad de interpretación de un artículo o de un derecho en particular, emiten una observación general. Es como un criterio de interpretación general sobre un derecho. Bueno, la observación general, número 16, establece que deben de garantizarse los 3 tipos de licencias de los que yo les acabo de hablar. Bueno, por darles un ejemplo de que sí se puede, Facebook, por ejemplo, que es una empresa que, digamos, las empresas se dedican a ganar dinero, no son obras de la caridad, saben que en realidad es bueno para, incluso económicamente para las empresas, dar estas licencias, porque los trabajadores encuentran más, digamos, el entorno laboral es más benéfico. Bueno, en Facebook, por ejemplo, otorgan 4 meses de licencia, no importa si eres hombre o mujer. Ellos lo tienen a nivel mundial. Incluso contacté a un trabajador de Facebook que trabaja en México, hombre, le pregunté si le habían dado su licencia, que sí. O sea, acababa de ser papá y le dije, oye, ¿de verdad te dieron 4 meses? Me dijo, sí. 4 meses de licencia cuando fue papá. Entonces, sí se puede, ¿no? Bueno, vamos a la que sigue. Sí, ya rapidísimo, nada más para mencionarles que la lactancia materna es otro momento muy, muy importante. Y tiene grandes beneficios. Ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido qué se necesita para lograrlo, es decir, pues a libre demanda, que no te pongan tiempos, que no te estén contabilizando, un espacio para poderlo tener. En México está establecido como media hora, 2 medias horas o 1 hora antes. Esto no facilita, la verdad. Aunque está en la legislación, no facilita. Sin embargo, los estándares internacionales van un poquito más allá. Y sí deberíamos de revisar qué estamos haciendo mal en México, porque el índice de lactancia materna en México es bajísimo, es de los más bajos del mundo. Y esto muchas veces se da por la serie de obstáculos que tienen las mujeres en el entorno laboral, ¿no? Más que esto no es una obligación de las mujeres, cabe aclarar. Es un derecho que las mujeres ejercen para poder alimentar a sus hijos de la manera que ellas consideren más adecuada y que a ellas les conviene. Es conveniente, pero no, tampoco se trata de estar obligando a mujeres a amamantar. Bueno, la que sigue, ya con esto vamos a terminar. Los trabajos de cuidados, ya incluso la doctora Gabriela Rodríguez habló un poquito de eso, entonces no me voy a extender, pero es todo un tema que está muy descuidado, ¿no? Los trabajos de cuidado, ¿quién cuida? No solamente a los niños, sino a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad temporal o permanente. Y resulta que las instituciones para el cuidado de los niños y niñas no son suficientes, no son accesibles, tienen horarios limitados que no se adecuan a las necesidades de las personas, entonces tenemos que corregir eso. Las estadísticas nos han mostrado que en un gran porcentaje los niños de México, ¿saben quién cuida a los niños y a las niñas de México en su gran mayoría? Las abuelas. Las abuelas, no los abuelos, porque también hay un tema de género, ¿no? O sea, finalmente la carga de esta responsabilidad pasa de una mujer a otra mujer, que además es adulta mayor y con menos recursos, en fin. Y otro tema es el trabajo remunerado de cuidados, es decir, cuando se tienen recursos se le paga a otra mujer, finalmente es de mujer a mujer a mujer, y las trabajadoras del hogar también tienen un trabajo precario, sin condiciones laborales adecuadas, entonces también ahí tenemos un nicho que tenemos muy vulnerable, que no estamos poniendo la suficiente atención, que tenemos que revalorar los trabajos de cuidado. Y bueno, aquí voy a terminar para no pasarme mucho más de mi tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesantes todas estas reflexiones. Vamos a dar la palabra a la doctora Lucerito Ludmila Flores Salgado. Ella es doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora con perfil PRODEP, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social y autora de algunos libros como Los Derechos Humanos de Última Generación, Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Informático. Bien, cedemos la palabra entonces a la doctora Lucerito Ludmila, por favor. Gracias, doctora. Acá, al lado suyo también hay un micrófono. Sí. Ahorita se lo regreso. Muchas gracias. Brevemente, agradezco la participación, pues el tema es siguiendo con el aspecto laboral. Son estudios que hemos realizado con un enfoque jurídico igual. Me da gusto que estemos en el entorno legal también aquí en la mesa, pues para darle seguimiento a los temas, ¿verdad? Pues siempre, como lo hemos escuchado, y es una parte prioritaria, el gobierno. Siguiente, por favor. La defensa, pues, es una parte prioritaria para la defensa de los derechos humanos por parte de las autoridades. Y bueno, pues se habla mucho de esta falta o ausencia de la participación de las autoridades en el cumplimiento de las normas, sobre todo internacionales, a partir de las reformas constitucionales, ya que pues no se puede hablar realmente de una equidad y de una igualdad cuando no hay una verdadera coercibilidad en la norma. Precisamente pues estas preocupaciones son en el ámbito legal las que nos permiten conocer pues uno de los tantos temas que impactan a la mujer, que en este caso pues es el área laboral, ya que todas estamos inmersas en un trabajo ya sea formal y de carácter informal. Ciertamente, pues siguiente, por favor. Conforme a lo establecido en el artículo primero, pues tenemos estas garantías cumplidas, ¿verdad? Y que pues nos llevan a reconocer las políticas nacionales de todo el mundo, en América Latina, pero que vemos precisamente una afectación en un derecho humano de primera generación, que es el derecho del trabajo, ¿verdad? También tenemos que abordar que ha habido unas relaciones y que tenemos que observar después de la reforma laboral, ¿verdad?, en donde impacta también los derechos de la mujer. Ya se hablaron algunos de ellos, precisamente pues la maternidad, la lactancia, ¿verdad? Y que bueno, pues está en el debate, siempre ha estado en el debate. En la tarde se comentaba que pues finalmente no se había tenido mucho espacio para hablar de los aspectos de género, ¿verdad? Pero bueno, finalmente en el área jurídica, pues sí, en las universidades, en el área curricular, pues sí se trata de poner una parte de la importancia que tienen las leyes, es decir, incluyentes, incluso también en el texto de la norma, ¿no? Que al menos allá en mi universidad ha causado como que mucha puntilla el incluir a la mujer y en los aspectos hemos hecho estudios del cómo se refieren las normas, los reglamentos a la mujer, y bueno, pues eso ha causado también la seguridad en el área. Entonces, bueno, sí se han abierto espacios gracias a estos foros, a estos congresos, en donde tratamos de establecer precisamente que no es por gusto, sino es una obligación por parte de las autoridades. Esto es el debate, pues todos somos seres humanos y bueno, era la siguiente, por favor. La siguiente está en el debate, ¿verdad? Y que el Estado está obligado a defender y a respetar. Siguiente, por favor.
Tenemos todo un marco jurídico internacional, ¿verdad?, que nos habla de todos estos derechos y que a raíz de las reformas constitucionales, pues tenemos que acatar obligatoriamente. Siguiente, por favor. Voy rápido para ya no abusar del tiempo, ¿verdad? Y que pues se ha intensificado, no podemos decir que no haya ausencias jurídicas, pues a lo mejor complementarias o especificaciones, pero sí hay normatividad que nos habla de esta seguridad. Sí, también no somos un país que ha dejado de lado esto, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo vemos reflejado en todas las reformas que se están dando en materia legal en los estados. Entonces, se ha intensificado precisamente, ¿verdad?, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, la progresividad, la indivisibilidad, todos los aspectos de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Adoptar este principio, ¿verdad?, no implica igualar a los hombres, sino otorgar las mismas consideraciones y reconocer sus diferencias también, porque bueno, pues ya hemos visto que también comentaba en la tarde la doctora, pues hay muchos aspectos de la igualdad también que no se han visto en el hombre y bueno, también se tienen que considerar los hombres no son los malos, pero tenemos que ver también el reconocimiento, las diferencias, sí, es inevitable, ¿no? Entonces, es decir, hay que responder a un escenario plural, igualitario, como ya no lo mencionaba aquí la doctora en el aspecto de la norma, en donde se incluyan todos los aspectos, sobre todo el concepto de persona. Siguiente, por favor. Se ha avanzado, sí, no como quisiéramos, se ha avanzado, ¿verdad?, en el aspecto de la mujer, ¿verdad?, aunque no en un aspecto muy equitativo. Se han considerado y se han visto resultados precisamente porque pues la mujer ya tiene participación en el área laboral, no es como si hacemos una historia en donde pues sea por las luchas y todo esto que la mujer no había tenido. Bueno, sí se ha tenido una participación. Hoy tenemos 18.796.000 mujeres en el ámbito laboral, en todos los aspectos laborales. Siguiente, por favor. Bueno, se realizan precisamente esto, hablamos de brechas, ¿verdad?, en el cual, bueno, sí, México está un poco ahí mal en cuanto al puesto 71 del ranking de la brecha de género, ¿verdad?, en donde México es el país con la tercera tasa de empleo femenino más baja de la organización, a pesar de que ya se ha tenido la inclusión de la mujer en el ámbito laboral. Siguiente, por favor. Aquí entra lo que acababa de hablar la doctora, precisamente en la mujer, en las dos áreas, en el entorno laboral y familiar, pues sí, tiene razón en conciliar, en tener una armonía ahí en los ambientes, ¿verdad?, porque tenemos que el estado que marca mayor participación de las mujeres son las divorciadas con el 74%, le siguen las mujeres separadas en el 63% y las solteras con el 40.4%, que son las mujeres que están más incluyentes en el área laboral. Siguiente, por favor. O sea que sí tenemos una participación muy activa, sí, a pesar de que en el ranking pues estamos en el lugar 71, ¿verdad? Igual pues en las instituciones se da igualdad de oportunidades para que accedan, pero aquí viene lo que se hablaba, pues los problemas de la armonización de la falta de apoyo familiar, el hacer compatible la vida familiar, bueno, se habla del techo de cristal y bueno, hasta así tenemos estudios incluso de la participación en el área de pues las mujeres que estamos en la investigación, pues en el SNI, en el CONACYT y bueno, ahora con las reformas que van a tener, pues nos van a quitar un poco más, ¿verdad? Y las mujeres pues tenemos un problema más como investigadoras en entrar a estos procesos de investigación, con familia, con trabajo,
con investigaciones, con sacar a los compañeros de estas instituciones muy honorables que son como nuestras instituciones públicas, y entonces pues sí nos encontramos como que hay una falta ahí de que se presentan necesidades, que ya también se ha hablado en esta tarde, de mecanismos alternos que presten servicios de guardería, hacer compatibles los horarios de educación preescolar básica con los horarios laborales. Estos son perspectivas que se presentan muy importantes, ¿verdad?, para la participación de la mujer en el área laboral. Siguiente. Entonces, bueno, siguiente, ¿cuál es? Ya, aquí, bueno, tenemos grandes grupos, mujeres que tienen hijos a edades tempranas, que dejan la escuela también. Ese es otro estudio que se ha hecho totalmente aparte, también por porcentaje, sus características, y otro % de mujeres que tienen instrucción profesional muy alta, pero que también tienen este problema de los horarios, y también, bueno, no tienen otros aspectos como las mismas posibilidades en el área laboral, y vienen los aspectos legales también llamado del mobbing, el acoso y todo lo que se refiere a las mujeres que tienen preparación profesional y que también sufren de estas cuestiones laborales. Siguiente, por favor. Bueno, son temas muy grandes. Tenemos también el marco legal mexicano. Aquí en México tenemos un marco también muy específico establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 constitucional y todo el 165, en donde pues tenemos esa lista de todo lo que se habla. O sea, no hay ausencia, sí existe toda una reglamentación, lo que pasa que sí se presentan dos problemas graves: uno, la conciliación, ¿verdad?, y otra, la ausencia de la autoridad del cumplimiento de la norma. Sí, eso es lo que tenemos que ver, que está afectando mucho en nuestro país, que no se apliquen las normas. Ahí están, pero falta la aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un listado, ¿verdad? La prohibición de las que mujeres trabajen en insalubres, la madre trabajadora no podrá surtir perjuicio alguno en sus prestaciones. Es decir, ahí está la norma, pero pues la positividad es la que nos, o sea, está vigente, pero la positividad es la que nos está causando un problema. Siguiente, por favor. Ahí están otro listado de todo lo que la mujer realizar no debe de realizar esfuerzos, disfrutar de un periodo especial de descanso. Durante los periodos de descanso está el aspecto de percibir el salario íntegro, el periodo de lactancia, que como decía la doctora, pues son insuficientes, ¿verdad? Y que afectan sobre todo el aspecto físico de la mujer. Siguiente. Por ejemplo, tendrán en su caso el derecho de retomar el puesto que desempeñaban siempre que no hubiera transcurrido más de un año posterior a la fecha del parto. Gozarán también del derecho que les computen dentro de su antigüedad los periodos pre- y postnatales, y también, bueno, lo que nos presenta de estas nuevas relaciones laborales que se caracterizan por la inestabilidad en el empleo y la precarización de las altas tasas. Entonces, hablamos aquí de otro problema, que es la precarización laboral, que es el resultado de la reforma laboral que se ha tenido últimamente. Y bueno, ese es otro gran tema también. Siguiente, porque también impacta a la mujer, la reforma laboral, ¿sí? Siguiente, por favor. Cada mes tenemos que es la participación, ya dijimos. Siguiente. Y bueno, pues tenemos el aspecto de que aquí así dice las implicaciones de la reforma laboral. Para el artículo 170, fracción segunda, se consigna en diferimiento del certificado de incapacidad por este motivo. O sea, tenemos ahí el aspecto de, sí nos habla de tres puntos básicos que toca la reforma laboral: la lactancia y la adopción, ¿sí?, que fueron modificados. Aquí a ver si vemos uno rápidamente. Siguiente. Aquí está uno de ellos. Se señalaba que las madres trabajadoras disfrutarían de un descanso de 6 semanas anteriores
y 6 posteriores al parto con goce de salario íntegro, lo que suscitó un cambio importante al publicarse la reforma a solicitud expresa, ¿verdad?, escrita ante un médico de la institución de seguridad social que le corresponda o en su caso del servicio de salud que le otorga el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas. Entonces aquí sí nos da como que una vigencia, una amplitud, pero bueno, finalmente sí tienen la seguridad social las mujeres, obvio, pues sí como que se establece más al aspecto de la seguridad social, pero aquí sí tenemos que ver que hay, que como se decía, pues se sujeta a la seguridad social y es ahí donde hay un problema social porque pues no hay mucha seguridad para todas las mujeres. 3 ¿Sí? minutos, doctora. Sí, ya. Entonces, mejor nos vamos a... Siguiente. Aquí, no sé, siguiente, ahí está. Hasta antes de la reforma, por ejemplo, también la adopción, que es otro aspecto que tocó la mujer, no se consideraba como forma de maternidad y que bueno, hoy ya se considera, ¿no? A duda, dice ahí, en la Ley Federal del Trabajo, lo que sin duda creaba una situación en desventaja para las trabajadoras que adoptaban por esta posibilidad, ¿verdad?, de ejercer su maternidad. Y pues bueno, vamos siguiente, por favor, vamos a concluir, porque bueno, cada una de estas diapositivas pues son parte de muchos estudios, sobre todo comparándolos con el aspecto social, la positividad de la norma y que la ejecución de la misma por parte de la autoridad. Son 3 aspectos que se derivan de todos estos derechos laborales de las mujeres, que bueno, existiendo todo un cuerpo legislativo, pues tengamos, y sobre todo internacional, y aportaciones internacionales y recomendaciones no se hagan efectivas en nuestro país. Eso es lo más grave, ¿no? Y entonces, pues, es lo que habla acá, la desigualdad, ¿verdad? Tenemos que crear ambientes adecuados, igualar los salarios, igual para que la mujer pueda optar por una mejor estabilidad emocional, porque, bueno, ya hablamos de otro aspecto que son enfermedades laborales también, que surgen a raíz de toda esta presión, por ejemplo, el síndrome de burnout y todos los demás que surgen precisamente por todo el estrés que causa el hecho de que la mujer tenga otros ámbitos, otras preocupaciones y tenga que cumplir con todo. Bueno, está afectando la salud y bueno, eso no tampoco es tan deseable en nuestro país. Bueno, pues esa es mi participación. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Bien, tenemos tiempo solo para 2 preguntas. Me van a disculpar porque se le acabó la pila a este micrófono. Aquí está. Entonces, no, es que no lo podemos mandar allá. Entonces, ¿sí hablan fuerte? Sí. Número 1, es una lástima que sea una mesa de violencia política no se haya conectado el tema de la violencia. 2, hablando de violencia política y refiriéndome a la Constitución de la Ciudad de México, ¿por qué no estaba como una propuesta? Para la violencia política. Quería saber por qué razón ya no votaron. ¿Por qué razón ya no fue aprobado ese artículo? 3, para la doctora, no sé si nos está escuchando aún o ya no, la de Chile. Sí, está conectada la doctora Diana Kiss. Ajá. Ella hablaba de una justicia que solo son actitudes punitivas. Entonces yo creo que se necesita buscar la justicia restaurativa. Es decir, no solamente restaurar a la víctima, pero también pensar en la restauración de la agresora. ¿Qué voy con esto? Que si no se le da realmente un tratamiento, va a seguir haciendo las mismas conductas violentas. Y es necesario también pensar en restaurar esta parte para modificar completamente el sistema penitenciario, porque si sigue siendo únicamente punitivo, que castiga, todas las personas que entran a la cárcel en México, lo sabemos, salen peor. Entonces realmente no hay una restauración en ese aspecto. Y 4, nada más me gustaría hacer una observación a la doctora Lucerito cuando menciona en una de sus láminas algunos resultados del trabajo de las mujeres. Algunos yo creo que no, ¿eh? O sea, hay muchísimo resultado de lo que han logrado las mujeres. Uno
Un resultado es el que estemos aquí reunidas y podamos estar dialogando. Antes, imposible. Y lo que pasa, el problema es la invisibilización, ¿no? Se sigue como no considerando el trabajo que se ha hecho históricamente de las mujeres en muchas áreas y en muchos aspectos para su reconocimiento. Nada más quería hacer esa aclaración y sí me gustaría conocer el porqué de lo de la violencia política en la Sí, Constitución. escuchamos la otra pregunta y pasamos a las respuestas. Bien. Es comentario, pregunta y sugerencia. Celebro que haya personas preparadas en el nuevo gobierno. Eso lo celebro. Desearía que fueran las personas calificadas, con preparación, y que en todos los órdenes se buscaran los mejores perfiles. Yo sé que estamos en un proceso. Aquí mi recomendación, humildemente, discúlpeme doctora Gabriela, ya sé que va a tener una encomienda muy dura, pero sí creo que seamos priistas, panistas, perredistas, las necesidades de las mujeres están siempre, sin importar el color, sin importar si somos más o menos inteligentes, si ganamos o perdimos todo. Lamentablemente hemos vivido efectivamente esta violencia política, pero entre nosotras mismas. A mí me gustaría, y le digo a forma de sugerencia, que desde nuestras bases, desde nuestras comunidades en particular, pudiéramos hacer esta reconstrucción, esta de veras transformación de México que todas lo necesitamos. Lamentablemente, como lo vimos, en cuestiones de trabajo a veces las mismas mujeres repetimos estos patrones. Y sí me gustaría que desde las localidades más pequeñas hubiera este programa de trabajo, estas políticas de gobierno, que afortunadamente hay personas capacitadas y preparadas que tienen esta visión académica, que por el hecho de ser universitarias podemos tener esa visión. La necesidad, la discriminación de una mujer no tiene color, ni partido, ni tiempo histórico. Gracias. Sí, bien, vamos a pasar a las respuestas. ¿Te escuchamos, Diana? Ay, me parece que el micrófono... Sigue conecta. Sí, es aquí. Voy. No, no sé, no escuchamos a Diana. A ver, ¿puedes activar? Sí, Ya. me he olvidado. Ya. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no la alcancé a escuchar, la hizo antes de tener el micrófono. Ok. Sí, doctora. Yo le comentaba lo que usted decía de la justicia punitiva, modificar de cambiar la justicia restaurativa, no solo pensar en restaurar a la víctima, sino restaurar al agresor. Me gustaría saber qué piensa al respecto. Sí, te entiendo. Sí, absolutamente. Yo siento, voy a bajar un poquito yo siento que los países tienen que optar por este tipo de estrategias también más hacia una cultura mucho más hacia la convivencia. Los sistemas judiciales, yo no soy abogada, los sistemas judiciales están muy enfocados hacia el castigo, pero no hacia poder establecer nexos de integración, por ejemplo. Un tema que ha preocupado mucho respecto de la última proyecto de ley aprobado en el actual gobierno es el tema de aula segura, es decir, cualquier joven, cualquier menor de edad que tiene alguna conducta violenta, que efectivamente las hay, es inmediatamente expulsado del sistema educacional. Y eso es muy grave porque entonces el sistema educacional ha reconocido el fracaso para poder cambiar las dinámicas de convivencia social. Es decir, inmediatamente no es todavía está sometido a un sistema punitivo, pero ya está siendo excluido del sistema educacional. Entonces, sí, yo creo que los países tienen que avanzar en el modelo de justicia restaurativa, hacerlo mucho más integrado con todo el sistema, no solamente el sistema judicial como tal, también trabajar con los procesos o con las políticas sociales, por ejemplo. Sí. En Chile yo no tengo conocimiento que eso se esté impulsando, esté implementando de manera directa.
Sí, muchas gracias, maestra Diana. Sí, escuchamos a nuestras ponentes con las respuestas, por favor. Les dije desde el principio que me estaban volviendo a mi momento partidario, ¿ok? La Constitución, yo era una diputada de Morena, yo estaba con una agenda de partido. Entonces ese fue el marco en el que hablé. Todavía no soy funcionaria, me quedan 3 semanas. Y me queda claro que el lenguaje funcionario es distinto, pero hablé desde el partido, porque esa fue la posición como constituyente. Fuimos un partido que recibimos violencia política grave. Ya expliqué por qué, podría decir muchas más cosas. Fue muy importante y hay que saber que fue el primer congreso paritario, primero en el México, y no sé si en el mundo, porque no hay paridad en los congresos, ¿no? El primero, ahora ya, hoy tenemos paridad en el Congreso y en el Senado, ¿no? Pero no lo había, ese fue el primer congreso paritario, y yo creo que el producto tiene que ver con que la mitad éramos mujeres, ¿no? Yo creo que éramos 49 mujeres, 51 hombres, 50 hombres, 50, sí. Nosotros dejamos un espacio porque no estábamos en contra del designado. No ocupamos un espacio que nos tocaba de designado. Pusieron un bombero, el señor bombero, que llegaba en un Ferrari, el líder sindical. La primera norma que se aprobó fue la de paridad de género en la constituyente. Qué bueno que me lo recordaste. La primerita. ¿Sabes quién la presentó? La panista, Kenia. Yo todavía no me sentaba y ni entendía cómo se vota aquí en el curul y qué más. Y esta llegó y me dijo, ¿firmas? ¿Qué? Paridad en todas las instituciones del sistema de justicia, legislativo y judicial. Oye, fírmame, le digo, ¿pero me ayudas con que firmen todos los de Morena? Por supuesto, por unanimidad. Unanimidad de 100 constituyentes votaron por paridad. ¿Por qué? Porque es el tema más light del momento. Nadie se atreve a decir que está en contra de la paridad, porque es políticamente correcto, ¿no? Hasta el del PES votó. Imagínense, por la paridad, nomás para decírsela. Es lo políticamente correcto. Hoy nadie, ni una mujer, pero ni un hombre que se atreva a decir que está en contra de la paridad. Bueno, se lo acaban. Es lo político. Eso no quiere decir que estén de acuerdo, pero votaron. 100% paridad. Y por eso que fue una propuesta del PAN, porque es una propuesta en que nadie se opone, ¿no? A verle, como yo digo, cuerpo de mujer, a mí no me garantiza derechos para las mujeres. No me garantizó nada Marta Sagún, no nos garantizó nada al frente de la Secretaría de Educación Vázquez Mota, con la que tuve muchas dificultades, porque según ella aprobaba los derechos de las mujeres y le daba todo el dinero a Provida, o sea que cuerpo de mujer a mí no me garantiza que se va a defender los derechos. Estoy de acuerdo con la paridad, firmé la paridad, hice promoción por la paridad. Pero como decimos hoy, queremos mujeres, sí, pero mujeres que defiendan los derechos de las mujeres. A veces prefiero un hombre que derecha, por supuesto, y muchas veces preferiré un hombre que defiende los derechos de las mujeres que a una mujer que está en contra de los derechos de las mujeres. Entonces eso es importantísimo, tener claro, cuerpo de mujer no nos garantiza una agenda en favor de los derechos de las mujeres. Sí quedó, y lo pasé por cierto, pues me quedé con 40 diapositivas sin presentar, pues porque es el tiempo que tenemos y preferí darle importancia, presentarlos despacito, por eso los invito a que lean la Constitución, hay muchos puntos. Sí quedó todas las formas de violencia, y lo acabo de leer, todas las formas de violencia, todas las formas. La ley de acceso a una vida de violencia, que como ustedes saben es un aterrizaje de la Belén do Pará,
la más adelantada de todas es la de la Ciudad de México. Entonces nosotros no nos pusimos a defender todas las formas de violencia, justamente porque sabíamos que en un nivel constitucional, en una jerarquía constitucional, si tú pones todas las formas de violencia, todas las precisiones vienen en la ley de acceso a una vida libre de violencia, que es una ley secundaria que se deriva y que no tenemos que cambiar, por lo menos la de la Ciudad de México, porque es la más avanzadita comparada con todas las demás leyes de acceso y es más avanzada que la federal. Entonces, esa es la razón. ¿Perdón? En la Ley General de Acceso. Porque no viene en Belén de Pará, ¿no? Entonces ya se puede hacer, no tiene que ser la Constitución, se puede hacer en la Ley de Acceso, ¿no? No, sí. Presenta la iniciativa, es buena idea. Tenemos una... No, se han presentado desde el 2012 a través pues de hay muchísimas que lucharla, esa es la iniciativas. vida nuestra de mujeres. Ajá. Presenta una iniciativa al Congreso local No, a lo que yo o iba, federal, es buena idea, preséntala. no, a lo que yo iba es que en un inicio sí estaba planteada la violencia política, ya estaba planteada. Ninguna otra que estuviera precisando violencias de género pasó, ninguna, porque se argumentó que no era para nivel constitucional esa precisión. Y con es lo que ese quería argumento, no creo que fue solo para violencia de género, ¿eh? Ajá. Eso fue para todo, todo. Cuando logramos meter educación a todos los niveles, el argumento es que era contra la ley constitucional, contra el tercero constitucional. No nos dejaban hacer nada adelante. Primero, no nos dejaban hacer nada adelante de la Constitución Federal. Y lo otro, hay leyes que son federales. ¿Pero quiénes no les dejaban? ¿Perdón? Es que dice, no nos dejaban. Porque éramos 20 contra 80. Sí. Eso, a eso me refiero. Era 80 personas que no permitían. Tú ponías una, te la echaban para atrás. Tú ponías otra. Entonces fue muy interesante que la de paridad pasó a 100%. La ley de cuidados, el derecho al cuidado, 100%. Entonces la de violencia Nadie política. se opuso a la de cuidados. Nadie, imagínate. Pero entonces en la de violencia política no cerraron filas No, también vamos a las hacer diálogo, mujeres de Rubén. los partidos. Sí. Bien. Perdón, pero como estamos no podemos hacer diálogo. Sí, gracias. No sé si alguien más comenta, alguno de ustedes. Bien, pues con un aplauso vamos a despedir y cerrar este panel muy interesante. Somos muy afortunadas de haber escuchado a cada una de ustedes. Gracias por todas sus aportaciones y por los aprendizajes que hoy nos han dejado. Muchas gracias y un aplauso para cada una. Muchas gracias, Diana. Gracias. Les entregamos la constancia y un pequeño presente. Doctora Lucerito. Muchas gracias. Y un presente. Este presente tiene la agenda conmemorativa al movimiento Yuri, sube. ¿Me puedes? Sí, sí, claro. Estamos rápido. O bueno, que nos tome. Que nos tome. Sí. No, ahí viene atrás dos. Y aprovechamos. Es mi esposo y... Ay, gracias. Okay. Gracias. Muy amable. Compañero de Morena. Gracias. Sí. Y hace rato que otra persona también la Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, querido. Me encantaba haber venido. Muchísimas gracias. Gracias.
otra foto. Ah, bueno, pues sí, de Morena. Sí, ella de finanzas. La que hablamos. Yo trabajo en la cartera de Secretaría de Ambiente. Antes mi amiga de Morena. Ah. Gracias. Sí, a ese no puedes Y Doctora, ¿le puedo probar una foto? ¡Claro! Hola, chicos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Sí, bueno, que no vamos mucho gusto. Gracias. compañeras morenas, ¿tenemos la foto? ¿Quieres ir? No, ya me quiero ir. Ya estoy muy cansada hasta ahora. Mis amigas, las conozco bien. Estas son las meras activas de los secretarios. Y además,